Noches a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos en esta noche. Una vez más, aquí estoy, soy Raúl Vergara Padilla y gracias por acompañarnos en esta cita del politólogo semanal en este día de abril. Hoy vamos a hablar de un tema que es polémico en gran manera. Es acerca de un video que circula en YouTube de la Academia Liberal que expone Johan Norberg, que habla acerca de qué es la globalización. Hemos hecho un recorrido con anterioridad del concepto de globalización tratado por muchos autores. Pero este autor empieza a decirnos, a partir de un recorrido histórico, de ciertas experiencias que logran dar o dibujar el concepto de globalización. Pero él parte en su gran discurso en definirla como la apertura de fronteras en todos los sentidos, no solo en comunicaciones, no solo en personas, sino también la libre circulación de capitales y de servicios. La apertura de fronteras es el concepto fundamental o la definición fundamental que el autor aduce mejor sobre el concepto de globalización. Pero ¿cuándo se ha dado esa apertura de fronteras? ¿Y cuáles han sido los hechos que han permitido hoy podamos hablar de globalización? Empieza a decirnos que en 1956 apenas podrían de manera intercontinental realizarse 36 llamadas por la tecnología que se daba alrededor del Océano Atlántico, pero para el año 1968 ya se podían realizar 44.000 llamadas, dada la evolución del cable o la fibra óptica. Ya para la década de 70 se podría hablar de una extensión mucho más grande, una posibilidad más grande. Pero ¿por qué es importante nombrar esto? Porque el autor nos habla de que a partir de esos hechos se puede empezar a hablar de una evolución de carácter tecnológico, y que es al fin la tecnología y también los transportes los que permiten hablar de la apertura de fronteras, porque las comunicaciones, gracias a las comunicaciones podemos, a pesar de estar en un lugar, comunicarnos con otras personas que estén en otra parte del globo. Igualmente con la evolución del mercado de transportes podemos enviar paquetes o mercancía a diferentes partes del mundo. Pero ¿cuáles han sido las restricciones? Él nos dice que la globalización, partiendo de esos dos puntos, de transporte y comunicaciones, ha tenido restricciones, y para parte de ello en la teoría económica se nos informa que los estados en su soberanía económica establecen una suerte de aranceles, de impuestos, de la imposición de ciertas licencias para efectos de proteger la industria interna. Entonces, para ello, toda industria extranjera interesada en introducir ciertas mercancías a cierto mercado interno debe hacerse cargo de tales imposiciones en materia económica. Entonces la globalización, dice el autor, que termina dando al traste o disminuyendo los efectos de tales impuestos en la medida en que los estados adoptan una política diferente a la de sustitución de importaciones y empiezan a abrir sus mercados, a tal suerte de que estos impuestos logran disminuirse considerablemente. No obstante, pues el autor nos comienza a decir de que ha sido a partir de la década de los 80 que empieza a hablarse de una revolución democrática, pero revolución democrática al fin en el sentido, a mi parecer, sentido económico. Ya habrá tiempo para hablar sobre las críticas que puedo aducir frente a esto, pero él dice que es una revolución democrática. Esa revolución democrática ha llevado, o más bien ha sido ayudada, se ha acelerado gracias a la crisis del bloque oriental soviético, gracias a el desarrollo que ha llevado, o más bien no, desarrollo no, pues el paso de muchos estados que estaban bajo el yugo de dictaduras y de regímenes fascistas, el traslado hacia democracias abiertas. Ese paso de regímenes fascistas y soviéticos, donde se restringían gran parte de las libertades civiles y políticas, además de que restringían el libre mercado, pues ha permitido el avance en términos de globalización y la obtención de derechos de carácter económico y civiles y políticos para toda la población. Pero claramente, dice el autor, hoy en día incluso las dictaduras que aún existen tienen que hablar del ideal de democracia y realizar elecciones arregladas, porque tan consolidados están los valores demoliberales en nuestras sociedades que inclusive los dictadores, para legitimar su gobierno, tienen que realizar elecciones aunque sean arregladas.
pero en definitiva estas dictaduras, y como una especie de crítica que pueda realizarse el autor, si vamos a hablar, que es gran parte del objeto de su presentación, un combate de ideas, hay que mencionar de que esas dictaduras fascistas en gran parte pudieron tener elementos liberales. ¿En qué sentido? Si nos vamos a llevar a un caso concreto, citamos a Chile a partir del régimen dictatorial de Pinochet, en donde se puede hablar de una apertura liberal, una apertura económica, pero que no vino acompañada de la obtención de libertades civiles y políticas, en tanto había muchas restricciones a la libertad de prensa y demasiada censura. Entonces no podemos decir que la globalización en un aspecto económico trae también conquistas en materia civiles y políticas, porque en el caso concreto de Chile hemos visto que no ha sido así. Caso contrario, anterior al régimen dictatorial de Pinochet, se hablaba de que una democracia socialista permitía que los ciudadanos pudieran tener derechos sociales y económicos que se les respetasen. Bueno, el autor termina pues unas frases en relación a Vietnam. Él dice que es importante tocar el tema de Vietnam porque gracias a que a partir de la década de los 90, muy a pesar de que continúa en una dictadura, se ha liberalizado la economía. Pero él cae, no sé si es un error, pero tal vez este es el problema de muchas veces tener ideas detrás que defendemos porque tendemos a ser selectivos. Nos dice el autor que en materia de derechos sociales, las personas y de conquistas sociales han mejorado, o más bien se le ha reconocido gracias a la liberalización económica, en tanto las poblaciones más pobres han podido acceder a puestos de trabajo. Pero es que si se le compara con su vida anterior, claramente ha mejorado, pero en relación de los trabajadores de Vietnam, de países como Camboya y países del anterior bloque soviético, si se le compara con los trabajadores y su calidad de vida de los países de primera categoría o de occidente más desarrollado, pues se verá que trabajan en condiciones irrisorias, y él lo aceptaba, porque son una especie de trabajadores trabajadores con que laboran en condiciones deplorables, pero que aún así son mejores que el anterior del régimen soviético. Muy a pesar de ello, devela pues un factor muy crítico de la globalización, o que es punto para críticas de la globalización, como lo es cómo se pone al interés de las multinacionales pues el no reconocimiento de ciertos derechos de manera más digna de los trabajadores. Pues esto ha sido todo por hoy. Los espero en una próxima entrega del Politólogo Semanal. Muchas gracias.